de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Bueno, compañeros, vamos a empezar con la clase. Primero les daría un gran aplauso, bueno, no un aplauso, pero sí le daría muchas gracias al compañero Joaquín Ambrogio, que va a dar la clase hoy. Él es sociólogo de la UNBM, como ya dije anteriormente, y él se ofreció a dar la charla sin ningún tipo de problema, porque es para darle una mano y por militancia. Así que bueno, espero que les sirva a todos esta clase, y que bueno, y que aprueben todos el parcial, o por lo menos la gran mayoría. Así que bueno, muchas gracias, y Joaquín, empieza con la clase, por favor. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? ¿Si alguien me confirma? ¿Se escucha, se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecerle a Cande y a la organización de la JU por organizar este encuentro. La verdad que celebro que podamos encontrarnos en un contexto demasiado atípico en el marco de la construcción de la educación pública. Por ahí un poco el objetivo que me había comentado Cande en torno a este encuentro era poder compartir algunas herramientas que nos permitan abordar los autores que a ustedes les van a estar pidiendo para el primer parcial. Así que una aclaración ahí, yo suelo hablar mucho y tendido, así que no me moleste si hay alguna duda que me interrumpan, que abran los micrófonos, así que cualquier inconveniente, no tengo drama en volver a explicar lo que haga falta. Por ahí, para comenzar un poco, un ejercicio que a mí siempre me parece central a la hora de abordar los autores de la sociología, tiene que ver con poder relacionar sus principales aportes, su teoría y sus métodos con los procesos históricos y sociales contextualizados en un determinado territorio. Eso me permitía a mí ir estructurando las distintas teorías y los distintos aportes que iban efectuando esos autores. Dicho esto, me parecía importante arrancar contextualizando un poco qué denominamos como modernidad, y a partir de ahí poder relacionar la modernidad con el surgimiento de la disciplina y en particular el surgimiento de la sociología como disciplina. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, arranco, sigo. ¿Qué denominamos entonces como modernidad o cuáles son los procesos que nos permiten entender la modernidad? A grandes rasgos podríamos hablar de un proceso de transición del sistema feudal al sistema capitalista que encerró profundas transformaciones políticas y sociales. Si pensamos en términos políticos, ¿cuál podría ser uno de los aspectos centrales que tuvo la modernidad como proceso en términos políticos? Y podríamos pensar sin dudas que uno de esos aspectos se relaciona con la consolidación y la emergencia del Estado-Nación como tal. Dentro de tres factores o tres pilares que pueden explicar el surgimiento del Estado-Nación, podríamos pensar la consolidación de un determinado territorio, la delimitación de un territorio. Ahí es importante, si reivindicamos la perspectiva latinoamericana, tener en cuenta que ese proceso de delimitación del territorio de los Estados-naciones, si se quiere una perspectiva más eurocéntrica, en realidad también se relaciona con lo que fue el proceso de expropiación de los continentes del sur global. Un segundo aspecto que explica el surgimiento del Estado-Nación tiene que ver con la unificación de un ejército nacional, y un tercer aspecto tiene que ver con la consolidación de una política tributaria o una política de ingresos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces digo, el primer aspecto en términos de la modernidad se relaciona con la consolidación del Estado-Nación
como tal, en términos políticos. Si pensamos en los primeros autores más clásicos o contractualistas, como podrían ser Hobbes, Locke y Rousseau, lo que nos van a explicar estos autores es que en el marco de este proceso de surgimiento del Estado-Nación, los individuos van a hacer un pacto, un acuerdo que se representa con la figura del contrato, para delegar ese poder de control y de legitimidad a una entidad superior que podría ser expresado como la figura o la emergencia de este Estado-Nación, que digo, ahí Rousseau lo va a expresar como la voluntad general, y Hobbes y Locke lo van a representar como el soberano y el leviatán. Eso en términos más políticos. Si pensamos en términos sociológicos, ¿qué podríamos decir en torno a la modernidad como proceso? Bueno, podríamos explicar que la modernidad se estructura en base a una sociedad de mercado. ¿Y a qué me refiero mercado? Bueno, fundamentalmente hay muchos historiadores que reconstruyen el proceso de la sociedad de mercado a través fundamentalmente de lo que se denominó como cercamientos o enclosures de los terrenos o los territorios. ¿Y por qué esto es importante o cómo se estructura la sociedad de mercado a partir de ahí? Bueno, con ese proceso de cerramiento de los lotes, de los campos, se va a estructurar fundamentalmente la emergencia de la propiedad privada. Y esa emergencia de la propiedad privada va a representar, como en términos de la transición del feudalismo al capitalismo, lo siguiente. Podríamos pensar entonces que en ese proceso aquellas familias que trabajaban en el marco del sistema feudal, que muchas veces, digamos, bajo ese sistema de producción, ¿qué se hacía? ¿Cuál era la forma de retribuir ese trabajo? A través de una porción de tierra o de una porción de eso que se producía. Con los cercamientos y con la consolidación de la propiedad privada, eso va a pasar a estructurarse de dos formas. En un primer lugar, podríamos pensar que esa clase o esa familia trabajadora se ve expulsada de esa propiedad, con lo cual va a confluir después en lo que fueron los grandes centros urbanos. Y en un segundo lugar, las familias que se quedaron ya no pasan a percibir una porción de esa tierra o una porción en términos de lo que se producía, sino que se va a empezar a estructurar ese proceso a partir del salario, ¿sí? Lo que se denomina como la venta de esa mano de obra o de esa fuerza de trabajo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Sigo nomás. Gracias por los comentarios ahí en el chat. Con esa estructura entonces de la propiedad privada, ¿cómo se va a relacionar con el proceso de la consolidación de las disciplinas? A partir de ahí también podemos encontrar 4 factores o 4 hitos históricos que van a permitir pensar un poco cómo se fue estructurando este proceso de la modernidad. El primero, como ya les mencioné, en 1492, tiene que ver con la expropiación del continente latinoamericano y los continentes del sur global. En 1517, un hecho histórico importante va a ser la Reforma Protestante. ¿Y por qué va a ser importante la Reforma Protestante, valga la redundancia? Porque va a poner en tela de juicio, o le va a disputar el poder a el Vaticano y fundamentalmente la Iglesia Católica, poniendo sobre la mesa que podrían existir nuevas formas de esa religiosidad o de ese cristianismo, que habilitaran también a pensar desde una lógica más terrenal a la religión. El segundo hecho histórico tiene que ver con los postulados de la Revolución Francesa en 1789, que bueno, digamos, ahí ya los postulados serían la libertad, la igualdad y la fraternidad, y en un tercer aspecto, lo que fue el proceso de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII hasta mitades del siglo XIX. ¿Qué implicó que esto se dio en Inglaterra, ¿no? ¿Qué implicó este proceso de la Revolución Industrial? Fundamentalmente, como yo les he explicado, con este desplazamiento de las familias trabajadoras hacia los centros urbanos o hacia los centros industriales, y este proceso de la revolución industrial representó la emergencia de la maquinaria a vapor y la implementación del carbón, y eso va a permitir el desarrollo de la industria del acero, de la industria textil y de la industria siderúrgica. Un claro ejemplo de eso, para que lo pensemos, puede ser la emergencia o la invención del ferrocarril. ¿Sí? Entonces, estos 4 procesos nos permiten un poco caracterizar
todo lo que fue esa compleja transición de un Estado, un sistema feudal, a un sistema capitalista. Podríamos pensar en síntesis que en términos sociológicos, lo que existió por detrás de todo este proceso fue la emergencia o la consolidación de una clase social determinada, en este caso la burguesía, y la pérdida o la reconfiguración de poder por parte de la aristocracia y la nobleza y la Iglesia católica. ¿Sí? Traté como de resumir años y años de historia en todos esos procesos. ¿Y por qué digo todo esto o cómo esto se relaciona fundamentalmente con la emergencia de las disciplinas? Insisto que llega alguna duda, no hay problema con que me vayan frenando. Podríamos pensar que este proceso de la consolidación de la modernización y de la consolidación fundamentalmente del Estado-Nación, lo que va a permitir es que se vaya construyendo también la separación, segmentación o diversificación de ese conocimiento. Esto, según la perspectiva de un historiador que se llama Wallerstein, lo que va a permitir o va a sostener es la emergencia de las disciplinas como tal. Para que las disciplinas emergieran, se necesitaba construir un determinado método y un determinado objeto. A partir de ahí podríamos relacionar entonces lo que yo venía explicando de la consolidación del Estado-Nación con la emergencia de la economía como ciencia, que las primeras discusiones o los primeros aportes que venía dando la economía tenían que ver con cómo enriquecer al Estado a través del comercio internacional en el marco de la consolidación del territorio de esos Estados-nación. En el caso de la ciencia política, que ahí la veo a Flor también, que es estudiante, mi compañera, podríamos pensar entonces que la ciencia política emerge o se pregunta por la consolidación de ese naciente Estado-nación y por el poder, fundamentalmente como objeto. La pregunta sería ahí, bueno, ¿y cómo surge la sociología? ¿O cuáles son los aspectos que hacen que la sociología emerja? Lamentablemente, o más que nos pese a los sociólogos y sociólogas, podríamos decir que, o podríamos situar esa emergencia de la sociología como disciplina en dos autores fundamentales que tienen que ver con Saint-Simon y Augusto Comte. ¿Y qué se estaba pensando, qué se estaba discutiendo en esa Francia, en ese contexto determinado post-Revolución Francesa? Diríamos que Comte integraba un movimiento que era reaccionario a los postulados de la Revolución Francesa, ¿sí? Una postura muy crítica a los postulados y a la perspectiva de la Revolución Francesa. A partir de ahí, lo que le preocupaba a Comte, y una de las primeras preguntas que se va a hacer la sociología como disciplina, es, bueno, ¿cómo se construye el orden social? ¿Sí? Era muy preocupado por el orden y el progreso. Entonces, ¿qué va a decir Comte a partir de ahí? Bueno, si queremos construir una determinada disciplina, lo primero que vamos a tener que hacer es definir un método para la sociología. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿se va entendiendo? ¿Alguna respuesta? ¿Voy muy rápido? ¿O vamos bien? Bien. Tranquilo, ¿se entiende? Perfecto, genial. Digo, entonces para situarnos, post-Revolución Francesa, en Francia, lo que va a hacer Comte es preguntarse por cómo se va a construir un determinado orden social. Estaba muy preocupado porque él decía, o veía, que esta idea de progreso de la Revolución Francesa no conducía a la construcción de un determinado orden, sino que iba a conducir fundamentalmente a la revolución y a un anarquismo. A partir de ahí, lo que él va a evaluar en esto del método de las ciencias sociales, específicamente la sociología, ¿qué va a decir? Bueno, podríamos pensar que este nuevo método se tiene que asimilar a los postulados de la ciencia positivista, ¿sí? Como método, que en términos de ciencia positivista lo que existía en ese momento era el desarrollo de las ciencias naturales como tal. Entonces lo que va a hacer Comte es incorporar conceptos de las ciencias naturales, fundamentalmente de la física, para
llevarlos a la explicación de los problemas morales y los problemas sociales. ¿Sí? Entonces él va a decir, así como la física tiene o utiliza el concepto de estado, en términos de estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, él va a decir, la ciencia se va a estructurar a partir de 3 estados. El estado teológico, que si lo pensamos se va a relacionar fundamentalmente con el predominio de lo que era la Iglesia Católica y más vinculado a la religión. El estado metafísico, que ¿cuál sería el estado metafísico? Bueno, ahí sin duda que está la crítica a los postulados de la Revolución Francesa y a los postulados de los principales exponentes de la Revolución Francesa, como lo era Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Entonces él va a decir que el iluminismo, como ciencia, iba a derivar en una abstracción, con lo cual lo que tenía que hacer esta nueva física social era pensar desde una lógica positiva en las observaciones y en los hechos. Entonces la sociedad tiene leyes, y lo que tiene que hacer la sociología como ciencia es explicar de una manera similar a de las ciencias naturales esos procesos y esos fenómenos sociales. A partir de ahí él va a decir que la ciencia positiva tiene distintos escalafones o distintos estadios. En un primer nivel estaría la matemática, en un segundo nivel estaría la mecánica, en un tercer nivel estaría la física, en un cuarto nivel estaría la química, en un quinto nivel la biología, y en el nivel superior va a estar lo que él va a denominar como física social, que luego va a devenir en lo que hoy conocemos como la sociología. Es importante en eso tener en cuenta que él pone por encima la física social, porque a lo que él le preocupaba, por así decirlo, es que sea el orden moral, los problemas morales los que rijan el devenir de la ciencia. Incluso él también incorpora 2 conceptos de la física que tienen que ver con la dinámica y la estática. Entonces él va a recuperar esos conceptos para explicar al desarrollo de la sociedad y va a decir, bueno, lo que nosotros denominamos como estática social está relacionado con un determinado orden moral. Y lo que nosotros denominamos como progreso se vincula con cómo va a ir evolucionando, o cómo va a ir yendo el devenir de esa sociedad. De nuevo, en términos de progreso, ¿él qué va a decir? Que es el orden el que va a tener que guiar cómo se va a ir dando ese progreso. De nuevo, ahí como crítica a los postulados de el progreso o la revolución, entendido como lo expresaba la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué va a decir Comte? Bueno, necesitamos reconstruir un determinado orden moral que sea un principio rector y vector del desarrollo de las ciencias. Por encima de todas esas ciencias va a estar la física social, que luego deviene en la sociología. Un dato no menor, en términos de la incidencia del positivismo, tiene que ver con que cuando Comte estaba escribiendo lo del Estado positivista, Sarmiento, acá en Argentina, escribía una de sus obras icónicas que tenía que ver con el Facundo. Con lo cual podemos pensar que existió una relación, una vinculación, no sé cuál es el concepto mejor para expresarlo, entre lo que fue Comte, Spencer y el desarrollo del positivismo, y un arraigo con lo que fue la generación del 37 acá en Argentina. ¿Sí? Para ir pensando, también para ir relacionando cómo se iban llevando a cabo esos procesos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto a Comte? No. Bueno, perfecto. Nos situamos entonces en Francia de nuevo. Alguien que va a ser heredero de lo que postulaba Comte, y uno de los principales autores clásicos de la sociología, va a ser Durkheim.
y cómo podemos pensar entonces los aportes que hizo Durkheim a la sociología. En un primer momento, podemos decir que Durkheim va a recuperar lo que venía expresando Comte en torno al método positivista, en torno al orden y al progreso, pero va a profundizar un poco en términos de cuál va a ser el objeto de la sociología. Entonces, Durkheim va a construir dos máximas que para todos los sociólogos y sociólogas son trascendentales, que van a terminar de delimitar un poco cuál va a ser el objeto de la sociología. Entonces, ¿qué va a decir Comte? Durkheim. Lo que nos va a exponer Durkheim es que lo social tiene dos máximas. Se explica por lo social y el objeto de ahí va a ser entender al hecho social como una cosa, como un objeto. Pero ¿qué significa? Exacto. ¿Qué significa entender al hecho social como objeto de la sociología? Bueno, eso implica reconocer que existe una exterioridad a las relaciones que se dan entre los individuos, que se llama sociedad, básicamente, que va a condicionar la conducta de los sujetos, de los individuos, y que es algo externo, que es una realidad objetiva, objetivo no en términos de juicios de valor, sino objetivos en términos de que es una realidad empírica objetiva que opera sobre la conducta de los individuos y que no se puede negar. Entonces lo que Durkheim va a tratar de mostrar ahí es que existe la sociedad no por fuera de los individuos en términos de ajeno a los individuos, sino que es una realidad superior que va a condicionar ese accionar de los individuos. ¿Y qué va a decir Durkheim? Bueno, el primer hecho social ahí es la existencia o el reconocimiento de la sociedad como tal. Entonces, yo, si bien voy a utilizar el método de las ciencias naturales, las explicaciones ahí las voy a dar por el desarrollo de lo social. O sea, es la misma sociedad la que va a explicar a los hechos sociales, ¿sí? No tengo que buscar esas explicaciones por fuera, por otra disciplina, sino que se va a comprender lo social por la misma dinámica que tienen esas relaciones colectivas de los sujetos y de los individuos. ¿Sí? Hasta ahí vamos yendo. A partir de ahí, el que va a estudiar en las formas elementales de la vida religiosa, va a recuperar, digamos, lo que él denominaba como las sociedades primitivas, y va a estudiar sobre la religión. Entonces, a partir de estudiar e indagar en la religión, va a ir construyendo las reglas del método sociológico. ¿Qué va a decir? Bueno, este hecho social también tiene distintos niveles, no es que todo es lo mismo o que todo puede ser considerado como hecho social. A partir de ahí va a decir, bueno, lo primero que denominamos era la sociedad. En segundo lugar, podríamos pensar que un hecho social se considera también a todos esos procesos que devienen luego en instituciones, en normas, en preceptos jurídicos. ¿Sí? Eso sería como un segundo nivel del hecho social. Entonces la sociedad, después las instituciones, que vendrían a ser las normas, los reglamentos, los estatutos, las escuelas, etcétera, etcétera. Y en un tercer lugar, aquellas corrientes sociales que, si bien no se institucionalizan, o sea, no terminan siendo instituciones, también impactan en la conducta de los individuos en una determinada sociedad. A partir de ahí, también de poder indagar las sociedades primitivas, él va a construir dos categorías en términos de el devenir de esa sociedad o el desarrollo de esa sociedad. Por un lado, él construye la categoría de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Con estos dos conceptos, él que va a ir explicando, él va a decir, bueno, las sociedades más primitivas, por así decirlo, por ponerlo entre comillas, que tienden a ser más homogéneas, se relacionan
desde una lógica más de la solidaridad mecánica, de una solidaridad colectiva. Pero ¿qué va pasando? A medida que se va desarrollando lo que se denominaba como división social del trabajo, es decir, la especialización de los individuos en un determinado contexto, ya sea laboral o en términos de funciones, se va a ir complejizando esa sociedad, ¿sí? Ya lo que no va a primar es la solidaridad mecánica, sino lo que va a primar es la solidaridad orgánica. Es decir, lo que va a pasar a regir ahora a los individuos no va a ser esa conciencia más colectiva, más mecánica, más homogénea, sino que va a ser el principio de la división social del trabajo. Si uno quiere hacer como una lectura más crítica, tanto de Comte como de Durkheim, podríamos pensar que en ningún momento, ni Durkheim ni Comte, a la hora de pensar el devenir de la sociedad o a la hora de pensar esta división social del trabajo, se preocupan por cómo se reproduce esa desigualdad, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ellos es dar por supuesto un determinado orden social, y en este caso, obviamente, que se va a relacionar esta división social del trabajo con el desarrollo de las relaciones de producción en el marco de un sistema capitalista. Entonces podríamos pensar que tanto Comte como Durkheim dejan de lado o no problematizan la reproducción de la desigualdad social, sino que dan por hecho que hay determinadas funciones, determinadas posiciones que ocupan los individuos en la división social del trabajo. ¿Se va entendiendo por ahí? Perfecto. Ahí sigo yo. Por último, perdón, hablo muy rápido. Por último, otro aporte que nos hace Durkheim en torno a tratar de demostrar por qué es importante comprender que la sociedad es algo que existe y que condiciona a los sujetos, es el argumento del suicidio. Entonces, ¿qué va a hacer Durkheim? Va a demostrar que el suicidio, y ahí lo que hace es como discutir, podríamos poner esa palabra, a los preceptos más vinculados a la psicología. Entonces Durkheim va a tratar de demostrar la existencia de la sociedad a través de un ejemplo como fue el suicidio. Entonces, ¿qué va a decir? La psicología por ahí tiende a pensar, obviamente que no toda la sociología, ciertas ramas, que el suicidio es algo individual, es un fenómeno que se entiende por la acción del individuo en particular. Lo que va a tratar de decir Durkheim, a través del ejemplo del suicidio, es que en realidad el suicidio no es un fenómeno individual, sino que va a estar estrictamente relacionado con el grado de integridad o no que pueda llegar a tener esa sociedad determinada. Entonces él va a explicar que existen distintos tipos de suicidios, el egoísta, el altruista y el anómico, en base a cómo se dan esos lazos sociales en una determinada sociedad. Entonces, si está más integrada, va a ser un determinado tipo de suicidio, y si no está integrada, va a ser otro tipo de suicidio. Pero el punto importante ahí es entender que lo que él quería argumentar es que la sociedad es una realidad que opera, que es externa y que condiciona a los sujetos y los individuos. Un aspecto importante también de Durkheim que se relaciona con el suicidio y que se relaciona fundamentalmente con la división social del trabajo es que en esto de que veníamos pensando de la preocupación por el orden social, Durkheim va a decir que en este desarrollo de la división
social del trabajo, que cada vez las sociedades se complejizan más y se profundiza más, se heterogeneiza una determinada sociedad, van a existir procesos que se conceptualizan por fuera de ese orden. Y él va a utilizar la noción de anomia social para explicar a todos aquellos procesos que no corresponden con esa división social del trabajo, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, existe un determinado orden que tiene que ver con el devenir y el desarrollo de la división social del trabajo, y todos aquellos individuos o sujetos que se encuentren por fuera, que no se pueden insertar en esa sociedad determinada, van a ser conceptualizados dentro de la anomia social. Vuelvo al concepto de anomia que ahí me preguntó Kimberly. A ver cómo lo expreso de otra manera. Podríamos pensar en esto del orden moral y la división social del trabajo, que se va desarrollando y complejizando la división social del trabajo. ¿Qué significa la división social del trabajo? La división social del trabajo implica posiciones, ¿sí? E inserciones en términos de roles y funciones en la sociedad. Entonces yo podría pensar, en un determinado contexto, vamos a poner un ejemplo, que yo, siendo hijo de universitario o universitaria, tengo que hacer el caminito de terminar el secundario, termino el secundario, y la división social del trabajo me va a llevar a insertarme en el sistema universitario, ¿sí? Lo socialmente construido dice que se termina el secundario y se tiene que ingresar al sistema universitario. Te pongo un ejemplo de aquí, ¿no? La anomia, eso sería explicado como un determinado orden normativo, ¿sí? Un orden social que va legislando el devenir de las relaciones sociales. Entonces lo que me dice lo social es que yo tendría que seguir como ese caminito e insertarme en una determinada posición o función en la sociedad, un determinado rol. Entonces él va a decir que dentro de estos procesos del orden social, todas aquellas personas que quedan por fuera, que son excluidas, pasarían a integrar como esta noción de lo anómico, ¿sí? Porque se supone, según Durkheim, que en esta complejidad de la división social del trabajo, cuando se va profundizando la división social del trabajo, los individuos tendrían que encontrar su lugar en la sociedad, con lo cual lo que queda por fuera de ese orden social va a estar conceptualizado como anómico. De nuevo, como yo les decía, tanto Comte como Durkheim, podríamos decir que naturalizan no en términos de la lógica de ciencias naturales, sino de dar por supuesto o dar por hecho que existe una determinada división social del trabajo en términos del desarrollo del capitalismo. Entonces nunca se problematizan sobre cómo se construye ese orden moral o ese orden social, sino que dan por hecho que existen posiciones diferentes en base a, no utilizan el concepto de clase, pero en base a individuos diferenciados en la sociedad. ¿Se va entendiendo? Genial. Bueno, y después el tercer autor, que nos tocaba conversar un poco de eso, es Marx. Marx va a ser una persona que primero circule por varios países, digo, si bien él nace en Alemania, pasa por Bélgica y después escribe su obra icónica en Londres, en el contexto de post-revolución industrial y de organización de la clase obrera. ¿Y cómo entender a Marx? ¿Cómo interpretar la complejidad que tiene Marx? Algo que a mí me sirvió mucho para entender a Marx tenía que ver con reconocer que si bien él fue un intelectual, en realidad él era un militante político que estaba muy preocupado por
la transformación de la sociedad. Una de sus máximas que él va a hacer como filósofo, en las tesis de Feuerbach, que las va a criticar, él va a decir, los filósofos lo que siempre hicieron fue interpretar el mundo, comprender ese mundo. Lo que tenemos que hacer nosotros es transformar ese mundo, no interpretarlo. Entonces existe un gran contenido de transformación o crítico al sistema que estaba vigente. Para entender a Marx hay que retrotraernos a la discusión que se venían dando entre los economistas clásicos, o la crítica que le va a hacer Marx a los economistas clásicos. ¿Quiénes son esos economistas clásicos? Bueno, sin dudas que Adam Smith fue uno de los principales exponentes de la economía, y David Ricardo. Y bueno, ¿y cómo se relaciona el pensamiento de Marx con la economía clásica? Lo que va a hacer Marx, en primer lugar, es reconocerles a los economistas clásicos que en algo tenían razón, y es que el valor de la economía iba a estar dado por el trabajo, ¿sí? Por la fuerza de trabajo. Él recupera la noción del trabajo como el generador de valor en los procesos económicos. Pero él va a tener una frase muy dura y muy crítica a la economía clásica, que dice, el capital viene chorreando sangre. ¿Y qué significa que el capital viene chorreando sangre? Bueno, que en realidad detrás de esos conceptos que esgrimían los economistas clásicos, como podría ser el concepto de capital, de fuerza de trabajo, lo que se va a esconder en realidad es una compleja relación social. Entonces él va a pensar que la economía no está por fuera de la totalidad del desarrollo de la sociedad, ¿sí? Y para Marx, la sociedad, o el método que él utiliza para explicar esa sociedad, no es algo ordenado, sino que justamente lo que es constitutivo de la sociedad es el conflicto y fundamentalmente la lucha de clases. Su frase primordial también ahí es que es la lucha de clases la que deviene el motor de la historia. ¿Sí? Entonces, lo que le va a decir a los economistas clásicos es, muchachos, ustedes se están olvidando que, que detrás de todas estas categorías hermosas que ustedes están construyendo existe una relación social y que es conflictiva y que se estructura a partir de una lucha de clases. A partir de ahí, no sé qué texto ustedes vieron de Marx, pero hay como mucha complejidad en el pensamiento de Marx. ¿En qué sentido? Cuando él analiza la estructura económica de la sociedad, va a tirar una frase también que fue muy polémica y que hasta el día de hoy en el marxismo sigue siendo motivo de discusión y que no es un debate que esté cerrado, que es la siguiente. Él va a decir, no es la conciencia, paréntesis, pensamiento, lo que genera la vida social, sino que es la vida social la que, paréntesis, condiciona, determina a la conciencia. Bueno, ahí sin dudas hay una crítica a un pensamiento racionalista. Digo, si pensamos en Descartes, ¿qué decía Descartes? Pienso, luego existo. Yo a modo de chiste digo, bueno, Marx va a decir, existo, luego pienso. ¿Sí? O sea, él, en términos de esto que yo venía explicando, que era un militante político, le va a atribuir a la actividad del hombre, a la praxis del hombre, la capacidad de transformación de esa sociedad. ¿Sí? Entonces él va a decir, es la acción del hombre la que va a determinar el devenir de la historia. Y esa pequeña palabrita, en términos de condiciona, determina, va a estructurar múltiples vertientes hacia el interior del marxismo. ¿Sí? Hay vertientes más deterministas que tienden a pensar la estructura económica reflejada en la superestructura. Es decir,
Lo que hay que indagar, lo que hay que estudiar ahí es cómo se estructura la economía, y eso me va a permitir entender las normas jurídicas, las normas políticas y las normas ideológicas de una determinada sociedad. Cuando referimos a estructura económica en Marx, estamos hablando de las relaciones o las complejas relaciones de producción que tienen varios factores hacia su interior. Por un lado, tenemos a los medios de producción, ¿sí? Quienes poseen los medios de producción, y por otro lado, tenemos a quienes tienen que vender su fuerza de trabajo, ¿sí? Para subsistir, para la reproducción de la vida social, de la vida material. A partir de ahí podemos pensar dos relaciones. Una relación entre hombres, que son relaciones de clases, y una relación entre el sujeto que produce y el objeto producido. ¿Y qué va a decir Marx en torno a eso? Bueno, ahí él indaga en lo que se denomina como el fetichismo de la mercancía. ¿Qué estaba viendo Marx en torno al desarrollo del capitalismo? Dos procesos. Por un lado el fetichismo de la mercancía, y por el otro lado el plusvalor. Ahora voy a tratar de explicarlo lo más simplemente sencillo que pueda. Cuando hablamos del fetichismo de la mercancía, ¿qué va a decir Marx? Bueno, la clase obrera, eso no está en el texto, el fetichismo de la mercancía. ¿Sigo? Si no, no sigo. ¿Quieren que siga con el fetichismo de la mercancía o no? Lo menciona en grande rasgos. La plusvalía sí. Bueno, ahí explico simplemente para que después podamos conversar, y si quedan dudas vamos sacando alguna duda en torno a eso. Simplemente, ¿qué sería en realidad el fetichismo de la mercancía? No voy a entrar como en toda la complejidad de distribución y demás, sino que más desde la lógica de un sentido social, podríamos pensar que ¿qué pasa en el capitalismo? Bueno, la clase obrera produce, ¿sí? Es la encargada de realizar en el proceso de producción el producto, pero después la clase obrera no se queda con ese producto, ¿sí? Eso luego se vende. Y el que consume ese producto que se produce, no ve que por detrás de este mate, por ejemplo, del termo, lo que yo tengo, existe esa expropiación, si se quiere, de la clase trabajadora, que por detrás de la producción celular existe por detrás todo un trabajo efectuado por la clase obrera, la clase trabajadora. Entonces él va a decir que ¿qué pasa? Al obviarse ese proceso de la producción, se va a cosificar ese producto, ¿sí? Y eso es uno de los grandes sustentos del capitalismo, que yo no pueda ver por detrás de un determinado producto, cuando consumo un determinado producto, la complejidad que hay en el proceso de producción. ¿Se entendió más o menos? Por eso él va a decir que un gran aspecto del capitalismo tiene que ver con el fetichismo de la mercancía, ¿sí? La cosificación de ese producto, y a su vez la cosificación también de la clase trabajadora, ¿sí? No es solamente del producto, sino de la clase trabajadora. Y eso se va a relacionar con el concepto de plusvalía. ¿En qué sentido? Bueno, él va a decir que también en ese proceso productivo existe un tiempo social de producción, ¿sí? La clase trabajadora produce en tantas horas determinados productos, ¿sí? Pero va a decir, bueno, en ese proceso de producción, efectivamente no se está contemplando que el hombre trabaja mucho más que el producto en sí que efectúa. Y que ese plusvalor, que él va a denominar, en realidad es un excedente que se lo están quedando quienes tienen los medios de producción. Y si volvemos como a esta relación en términos de la organización de la clase obrera, ahí Marx después va a redactar todo lo que es el manifiesto comunista para empezar a discutir las condiciones del trabajo de la clase obrera, digo, lo que fue la reducción de la jornada laboral
y la organización de la clase obrera en sindicatos para ir discutiendo las condiciones en las cuales se efectuaba ese trabajo. Sí, no les quiero complicar más, pero más o menos como para explicar así a grandes rasgos. A partir de ahí, y vuelvo un poco a esta idea más de el determinismo en el marxismo, o si es la economía la que va a regir todas las esferas de la vida social, como les estaba diciendo, en la perspectiva más del materialismo determinista, o el mecanicismo que le decimos, se va a caer como en esta visión de que es la esfera económica la que rige toda la vida social, y a partir de ahí entonces el Estado, para los marxistas deterministas, no diría para Marx, sino para los marxistas deterministas, va a representar un instrumento que está a disposición de la clase dominante, en este caso sería la burguesía. Y la ideología va a ser entonces un reflejo de la acumulación de ese poder económico que tienen los sectores dominantes, ¿sí?, que construyen una visión de mundo. Entonces la ideología es coherente para los materialistas deterministas con la acumulación de ese poder económico o el esfera económica. Y después, a partir de ahí, en el seno del marxismo se dan múltiples discusiones en torno a esa palabra, de si condiciona o no condiciona la economía a las otras esferas de la vida social. A partir de ahí, va a haber perspectivas que en realidad van a decir, no, Marx nunca quiso expresar que la economía refleje toda la vida social, o que las normas jurídicas y que el Estado y que el instrumento, en términos de la reproducción de clases, sea un mero reflejo de esa estructura económica. Entonces, van a venir después otros marxistas, otros materialistas como Gramsci, como Poulanzas, como Williams, que van a discutir que en realidad esa relación entre la estructura económica y la superestructura es una relación muy compleja y que es un vínculo orgánico. Es decir, que depende en última instancia del contexto social, del contexto político, del contexto histórico, cómo se va a dar esa compleja relación entre la economía y las otras esferas de la vida. Yo personalmente no me animaría a afirmar que para Marx la superestructura sea un simple reflejo de las relaciones económicas o las relaciones de producción, porque creo que ahí estaríamos como cayendo en anular un aspecto central en Marx que tiene que ver con la política. Entonces, si nosotros reconocemos que la política es algo trascendental en términos de la actividad del hombre y las mujeres, podríamos pensar que si decimos que la economía reproduce esa dominación en la política y esa dominación en la superestructura, no tendríamos ningún margen para modificar esa realidad social. Entonces el devenir histórico sería directamente el desarrollo de la economía. No sé si se entiende lo que estoy tratando como de plantear en términos de la complejidad en esa palabrita del marxismo en torno a la relación de la estructura económica y las otras esferas de la vida social. Pero digo, a mí me parece que el aporte más importante que hace Marx en torno a la sociología es pensar también el concepto de la vida social. Entonces él entiende que la sociedad se estructura a partir de relaciones conflictivas, de relaciones políticas, y que tenemos que mirar como sociólogos y sociólogas toda la realidad o la totalidad social en su conjunto, y no solamente un aspecto de esa realidad. Entonces, son visiones más totalizantes, si se quiere, como de esa sociedad, y que va a estar estructurada fundamentalmente por la lucha de clases o el conflicto entre la clase obrera y la clase burguesa. De todas formas, también Marx reconoce que si bien analíticamente podemos reconocer que existen dos clases, la burguesía y la clase obrera, también en esta discusión más política,
entiende que, en términos de la burguesía, hay una complejidad hacia el interior de la burguesía, como así también hay una complejidad hacia el interior de la clase obrera. Entonces, no podríamos pensar a la clase obrera o a la clase burguesa fundamentalmente en la práctica, no en lo analítico. Digo, en lo analítico sí, él construye como esas dos categorías. Claro, exacto. La clase obrera sería lo que él menciona como proletariado. Depende del texto que utilicemos, pero sí. La clase obrera es la organización del proletariado para Marx. Entonces él reconoce que tanto el proletariado como la clase burguesa son estructuras heterogéneas, ¿no? Que es muy difícil también pensarlos a estos sujetos como simples clases homogéneas. Entonces, si bien analíticamente reconoce dos clases, en la práctica eso es mucho más complejo. Y en el texto del comunismo, lo relaciono con el manifiesto comunista, lo que él va a decir en base al desarrollo del capitalismo, él va a decir, bueno, en algún momento este desarrollo del capitalismo y fundamentalmente la lucha política, la lucha de clases, va a hacer que el capitalismo genere sus propias contradicciones, que el sistema genere sus propias contradicciones para la organización del proletariado o de la clase obrera, y a partir de ahí poder construir una alternativa al sistema capitalista que él lo denomina como comunismo. Que también, digo, hacia adentro del marxismo, la noción de comunismo o la discusión de la estrategia de cómo llegar al comunismo ha sido muy compleja, muy abarcativa y es difícil como sintetizarlo simplemente, pero en el manifiesto comunista lo que él va a decir en base a esto que les comentaba de el reconocimiento de lo que genera valor en última instancia es el trabajo y es la organización del proletariado, él va a concluir ese manifiesto comunista que es como una convocatoria a la unidad internacional, por así decirlo, del proletariado. Él va a concluir en proletariados del mundo unidos. Entonces es como una convocatoria que va a hacer Marx a la unidad de la clase obrera para construir una alternativa en términos del sistema capitalista que en ese momento Marx está observando. Sí es importante pensar en esto que yo les comentaba de contextualizar los procesos, que Marx siguió muy de cerca, el proceso de la revolución industrial en Inglaterra que yo les comentaba, en esto del desarrollo de la industria siderúrgica y de la maquinaria a vapor. Marx va a ver muy vigente las condiciones en las que se daba ese proceso social de la revolución industrial y va a convocar a la organización de la clase del proletariado. Creo que hasta ahí más o menos vamos. ¿Alguna duda, consulta? Si no, Cande, si te parece, abrimos como a preguntas, a dudas. Sí, el que tenga dudas que pregunte, pero la verdad es que me parece que fuiste demasiado claro. La verdad, muchas gracias por la clase porque fue espectacular. Yo le rendí la materia el año pasado y me hubiera venido muy bien esta clase. Pero bueno, la verdad es que fue muy buena. Muchas gracias, Joaco. No, de nada. Por ahí lo complejicé un poco, disculpen si tengo como una perspectiva medio sociológica, no sé si esto creo que es trabajo social, por ahí se las compliqué un poco más, pero No, bueno. la hiciste bastante clara. No sé si quieren que conversemos sobre algún autor en particular, saquemos alguna duda, alguna consulta que quieran hacer. En la cuarentena me explicaron tanto, tan rápido, sí, es mucha historia condensada. Lo que vi no les dieron muchas clases ni siquiera por Zoom a los chicos. Estaban súper perdidos, más siendo de primer año. Es increíble que no les hayan dado tanta clase. Pero bueno, los de segundo también estamos re perdidos, pero imagínate uno de primero que recién entra y que no sabe cómo es la materia y es un quilombo. Así que bueno, espero que les haya servido. Totalmente. Sí, yo lo que propongo, Cande, no sé qué te parece, si hay como alguna duda o si me quieren escribir, no tengo drama, si te escriben a vos y vos me haces llegar la consulta. El concepto de dialéctica. Uy, pero
voy a complicarlo más. ¿Quieren que hablemos de la dialéctica o no? Dale, háblame de la dialéctica. No sé. Es que es complicado y seguramente lo toman, porque son así. Lo van a ¿Vamos tomar a a la... hablar de dialéctica? Simple y corto, la Flor. Qué grande. La Flor también puede aportar, ¿sí? Sí, también sabe todo este proceso, sí. Hemos cursado materias juntas. Mire, me tiraste una complicada. No sé qué letal exige 4, pero lo de la dialéctica es bastante complejito. Tengo miedo de complicarlo un poco más, pero si quieren conversamos un poco, Mariana. Conversamos un poco de la dialéctica. ¿Cómo empezar? En realidad la noción de dialéctica en Marx va a estar más relacionado con una crítica a Hegel, ¿no? A la filosofía de Hegel, que es bastante como compleja, pero se inscribe en una noción de Hegel más positivista, más de un espíritu universal. Él era alemán, estoy hablando de Hegel, ¿no? Un filósofo alemán, que pensaba también como en esta idea de una historia lineal, de una historia universal, que tenía que ver con el desarrollo en Alemania. A partir de ahí lo que va a decir Marx es que esa dialéctica se compone de lo que se denomina como tesis, antítesis y una tercera, y el producto de eso vendría a ser lo que sintetiza, ¿sí? Vendría a ser como una síntesis de todo ese proceso. Sí es importante a la hora de pensar la dialéctica, es que no lo piensa Marx en términos de la historia como un desarrollo lineal, sino que esa construcción de la tesis, de una antitesis y de la síntesis, va a estar dada por las contradicciones de la lucha de clases, ¿sí? Porque lo que hace él es invertirlo a Hegel. Hegel pensaba más en esto que yo les venía diciendo de como una noción más, no sé si el mejor concepto sería racional, esta noción más del pensamiento, ¿no? Como el pensamiento que va a estructurar el desarrollo o el devenir de la vida social. Entonces Marx va a dar vuelta a esa dialéctica y va a decir que en realidad el proceso se estructura a partir de la lucha de clases. En este caso podríamos pensar, ¿no?, que si pensamos como en una tesis del desarrollo del capitalismo, la antítesis, ¿cuál sería? ¿Cómo pensaríamos ese proceso? A ver, vamos a hacerlo más colectivo. Si la tesis es el capitalismo, ¿cuál sería la antítesis o la síntesis? En la lectura más de Marx, ¿no?, del conflicto, de lo conflictivo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ideas tienen? Y una tercera posición, no sé, el peronismo. No vengo entendiendo nada de Dani. Se tiraron abajo. Así que no te agarro. Bueno, está bien. ¿Alguno entendió? Sí, no. Malito sea. O sea, el concepto de dialéctica en Hegel es muy vinculado como a la filosofía positiva, ¿no? A esta noción en términos de un predominio de la razón, en este caso en Hegel una razón universal, un espíritu absoluto, por sobre el desarrollo de la actividad del hombre. ¿Sí? Él va como construir esta noción más del espíritu absoluto. Entonces, lo que va a decir Marx, que la historia tiene como una relación dialéctica, conflictiva, digamos, entre esto que veníamos pensando también entre la estructura y la superestructura. Entonces él va a utilizar la noción de dialéctica, Marx estoy hablando, ¿no?, para profundizar su método del materialismo histórico y construir esta idea de que la filosofía no se construye desde la racionalidad, sino que la filosofía se va a construir conflictivamente por la actividad del hombre, en términos de lucha de clases. No sé si se va entendiendo. Entonces él dice, el desarrollo de esa dialéctica es como esta tensión, esta confrontación entre la lucha de clases y esta complejidad de la estructura y la superestructura. Entonces, el desarrollo dialéctico implica
una sociedad conflictiva, una sociedad que se estructura a partir de las relaciones de clases. ¿Va quedando un poco más claro? La dialéctica sería ese proceso, un ida y vuelta, una complejidad entre el devenir histórico y el desarrollo de la actividad del hombre. ¿Más o menos? ¿Algún centro tiré ahí? Es mucho más complejo, pero bueno, no les quedaría marear más de lo que ya los mareé en el transcurso de toda esta clase. No sé si tienen alguna duda, si le quieren hacer llegar acá a Diego Flor, no tengo drama que me escriban. Cae al mundo. Sí, cuando dijiste la D, entonces ahí cae el mundo. Está bien, la virtualidad nos pone como un freno ahí en torno a ese proceso. No sé si tienen alguna consulta. La clase yo no tengo drama, tampoco la circulen mucho, me da cosas. Pero bueno, si les sirve para volver a repasar, no hay drama, pero tranqui, en Miren, lo que confianza. podemos hacer es subirla por IGTV a la página de Hub Sociales UNC que tenemos. Cualquier Cande, no cosa, sé si querés paso por aportar algo acá. más. ¿Cómo ¿Qué? seguimos? Como quieras, yo no tengo problema, sino que le digo a los chicos que hay muchos que quieren verla grabada la clase de nuevo, así que podemos Que pasar el profe esa resume el opción, espacio. resumen del parcial, más o menos. Así que bueno, No te como escucho quieran. nada, Cande, no sé si soy yo que estoy con mal señal. Y puede ser, porque estoy gritando literalmente. Bueno, lo escribo por acá en el chat. Oh. A ver. ¿Ahí se escucha o no? ¿No están como todos congelados, congeladas? Genial. Ah, y nada, también lo que les quería compartir como tip, ¿no? Es eso. A mí lo que me sirvió muchísimo para abordar esos, eso. Juan, ¿me escuchás? Bueno, gente, me parece que ya podríamos ir haciendo un cierre. La verdad es que tu clase, Joaquín, fue espectacular y espero que les haya servido a todos. Vamos a subir la clase grabada de nuevo, la vamos a subir por la página de Hub Sociales UNC. Ya la pasé por el chat para que todos puedan tener acceso al Instagram y bueno, también para que la compartan con los compañeros que no pudieron estar, estaría bueno que ellos también tengan acceso a la clase. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos los que estuvieron acá y muchas gracias al profe que la verdad que se puso la 10. Y bueno, espero que le vaya a todos muy muy bien en el parcial y cualquier duda, como dijo Joaquín, pueden hacérmela llegar a mí o a Florencia. Y bueno, cualquier cosa, yo también soy estudiante de segundo año y yo ya probé la materia el año pasado, así que tampoco tengan problemas de consultarme a mí. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, Joaco.